Bueno, la intención de hacer este taller de hoy, esta charla de hoy de manera cerrada, tiene como objetivo básicamente poder profundizar, dado que por comentarios que me hizo una persona que me llamó privadamente, me decía, no le quedaba claro qué pasa cuando resulta que nosotros tenemos de todos los eneatipos. Entonces, para poder aclarar esto, necesitamos entender que el proceso con el eneagrama es un camino. Yo camino el eneagrama, o camino el camino del eneagrama casi por 2 años, 12 años, perdón. Es un camino que va a ir develando las partes más profundas de cada uno de nosotros y sobre todo nos va a permitir trabajar de manera eficiente o activa con nosotros mismos. Nos va a permitir reconocer cuáles son aquellas cosas que están en nuestra vida y que podemos quitar de nuestra vida, que entorpecen nuestra felicidad. Y esa es la medida que todos deberíamos tener sobre cuáles son las cosas que nosotros queremos y queremos vivir, queremos reconocer. La medida es aquello que me hace feliz y lo que no me hace feliz. Si yo tengo una relación de pareja donde estoy siempre peleando, donde estoy siempre discutiendo, eso no me hace feliz. Si tengo una tendencia a ser perfeccionista, eso no me hace feliz. Si me siento agotado al final del día porque estoy ayudando a otros, pensando en otros, eso no me hace feliz. Si paso de un lado para el otro haciendo las cosas no necesariamente tan perfectas, pero que se vean bonitas, y soy un poco esclavo de esto, de la apariencia, de que las cosas sean perfectamente bellas, de que esté todo bien cuadriculado, de que esté todo hecho, y eso impide mi bienestar, mi felicidad y mi relajamiento. Entonces, eso tampoco me hace feliz. Si tengo una tendencia a ser una persona dramática, a ver en todo lo que me falta y no lo que tengo, a reconocer siempre esa posición que es lo que me falta y no lo que tengo, tampoco eso me hace feliz. Si me siento aislado, solo, no confío en los demás, creo que el mundo es un lugar muy temeroso, tampoco eso me hace feliz. Si soy una persona llena de dudas, de miedo, dubitativa, que le cuesta tomar una decisión por sí sola, tampoco me hace feliz. Si soy una persona que aparentemente está feliz, pero en el fondo siempre creo que yo tengo que guardar la mejor tajada de queque para mí, porque nadie se va a acordar de quién soy yo o de que existo y de que me tienen que dar un pedazo de queque, eso tampoco me hace feliz. Si siento que tengo la responsabilidad del mundo sobre mis hombros, tampoco me hace feliz. Y si tengo que estar evadiendo la realidad diaria, cada momento, eso tampoco me hace feliz. Entonces, todas aquellas cosas que no me hacen feliz son las cosas que van a estar inevitablemente tomadas por el ego. Esto va a ser muy importante. Voy a explicar cómo la pauta infantil, gracias al ego, se convierte en quien marca el camino en primera instancia, en quien marca el, la brecha, la carretera de lo que va a ser mi adultez, de lo que es mi adultez y de lo que va a ser mi ancianidad posteriormente si no hago algo con mi vida. Entonces, es importante entender estos invitados a este cóctel. Estos invitados son inevitablemente mi inconsciente y después mi ego y después mi personalidad. ¿Cómo puedo medir cuándo el ego es el que determina mi vida? Yo puedo medir cuándo el ego determina mi vida cuando yo clasifico. En la medida en la que yo tenga ideas más libres y yo pueda ver un atardecer y decir, ¿vieron qué atardecer? Y no tenga dentro de mí la necesidad de decir,
vieron qué atardecer más hermoso o vieron qué atardecer más feo, es porque voy hablando cada vez más desde el ser y menos desde el ego. Entonces, cuando el ego va perdiendo poder y deja de clasificar, mi niño es capaz de sentirse más lleno. Y al sentirse mi niño más lleno, yo soy o tengo la posibilidad de vivir de manera más libre, que al final es lo que nosotros necesitamos o quisiéramos. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué se vuelve tan importante? Porque de alguna manera nuestra vida debería ser libre y llena de amor. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Yo tengo una pauta infantil, es un ejemplo. Tengo una pauta infantil, soy una mujer adulta de 40 años de edad, estoy casada con un hombre, con un buen hombre que es solidario, inteligente, va resolviendo las cosas de la vida diaria conmigo, las vamos resolviendo en conjunto, pero tengo aquel dolor en mi corazón de que siento, creo, imagino e interpreto que mi madre no me quiere, que mi madre, que según yo debería quererme y tener eh, para mí una relación amorosa, dulce, permanente conmigo, no me quiere y no está ahí para mí como yo interpreto que ella debería estar. ¿Por qué interpreto que no me quiere? Porque cuando la llamo no me habla atentamente, porque no es cariñosa conmigo, porque nunca me ha dicho ni me dice que se siente orgullosa de mí, que yo soy alguien importante para ella. Cuando todo esto está viendo en mi vida, yo decido y que todos esos son síntomas de que mi madre no me quiere y que yo eh, no tengo para ella o no tengo en ella un lugar en su corazón. Si esto sucede de esta manera, como es un ejemplo, entonces mi relación con mi pareja, de manera directa o indirecta, va a verse plagada de esta situación. El tiempo pasa, yo sigo pensando esto, por eso me hago médico porque quiero ayudar a otros, quiero trabajar por otros, porque quiero probarme a mí misma que yo hago las cosas suficientemente bien, porque me quiero probar de cara a otros que yo soy una persona buena, ahí para servir. Seguramente me voy a hacer emergencióloga o cirujana. ¿Y por qué esto? Porque son los médicos que están en la primera línea. Entonces, todas las características de mis acciones están puestas o determinadas precisamente por mi ego, porque él está ahí y porque él, como buen mecanismo de defensa, de acuerdo a lo que hablamos la vez pasada, que se ha generado en mi vida, él está ahí para protegerme y cuidarme. Entonces, él me ha ido dictando a través de mi inconsciente todas aquellas cosas por las que yo voy escogiendo las experiencias de vida que voy teniendo. Un buen día, mi madre se enferma, le diagnostican un cáncer y yo, que soy médico, me vuelco sobre la atención para ella, la cuido, la atiendo de manera donde todos además interpretan que es maravilloso, que yo soy una persona increíble después de que mi madre no me quiere, cómo me he dado para esta situación en esa magnitud, me he dedicado a ella, estoy atenta a todo lo que ella hace, a lo que necesita. Finalmente, después de unos cuantos meses, mi relación con mi madre comienza a volver al lugar donde estaba antes de la enfermedad, porque mi madre ya pasa el proceso de gravedad y mi madre sigue siendo mi madre. No fue que cambió porque se enfermó. Entonces, yo comienzo a sentirme desesperanzada, comienzo a sentirme una vez más frustrada, una vez más con desaliento, porque no logro entender cómo mi madre
no puede ver todo lo que yo le he dado a ella, todo el esfuerzo que he hecho, cómo se ha generado este esfuerzo. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a ponerme a la defensiva con mi madre y un día tengo que, o decido ir a pasear o quiero ir a pasear, voy a salir del país y decido llamar a mi madre para despedirme de ella. Mi pareja está conmigo, estamos acostados ambos, decido que me voy a despedir de ella porque me voy al día siguiente, la llamo y le digo, madre, quería saber si ya te acostaste. Ella me dice, sí, ya estoy acostada. Bueno, yo quería pasar a despedirme un momentito, ir ahora porque mañana me voy muy temprano y no quería despertarte mañana temprano. Entonces mi madre me contesta, bueno, yo estoy acostada, pero me pongo una bata y salgo a abrirte y no hay ningún problema. Cuando cuelgo el teléfono le voy a decir a mi pareja, ¿te das cuenta de cómo es mi mamá? ¿Por qué yo tendría una mamá tan grosera? Cojo el carro, me voy con mi esposo, vamos a la casa de mi madre y cuando estamos cerca vuelvo a llamar a mamá y le digo, hola mamá, ¿cómo estás? Quiero decir que ya estoy cerca, si querés para que te levantes. Y ella se vuelve y me dice, sí, solamente dame un momento, ya me voy a poner la bata y voy a ir a abrir la puerta. Mi respuesta inmediata frente a mi esposo es, me dijera que no. Mejor me dijera que no le importo. Mejor me dijera que no soy importante, que esto no es importante para ella. Mejor me dijera eso y no esa hipocresía de hacerme creer que yo le importo. Yo entro a la casa, mamá me saluda, me da un beso y yo me devuelvo, pero voy a estar molesta. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué es exactamente lo que pasó en esta circunstancia? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Alguno de ustedes puede reconocer qué fue lo que pasó ahí? Ok, ok. Lo que sucede ahí es que yo, en mi niñez, tengo una interpretación, y quiero hacer hincapié en esto, tengo una interpretación de las experiencias de vida que tuve con mi madre, y al tener esa interpretación de las experiencias de vida que tuve con mi madre, yo tomé una decisión filtrada por el ego. ¿Por qué por el ego? Tomemos en cuenta que el inconsciente es el disco duro que guarda todas las ideas y experiencias de vida que yo tengo. Están archivadas en archivos anaranjados, verdes, azules y amarillos. ¿Quién dice cuál memoria de las que yo tengo recuerdos va a ir en las memorias amarillas o en el folder amarillo y cuál va a ir en el folder anaranjado o en el folder azul? Quien me dice eso es el ego, porque el ego es la respuesta a aquel primer momento cuando me separé de mi madre y sentí una amenaza en mi vida por la separación que tuve de ella. Y más adelante, cuando ojalá que podamos llegar y caminar en conjunto este camino, más adelante, cuando podamos ver cómo el miedo de separarme de Dios fue tan fuerte, el ego sale como respuesta de mi propia mente, un miedo que se para ahí y que viene nutrido por ese miedo y me dice, yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger. Lo que está diciendo el ego realmente es yo voy a interpretar la realidad para vos. Y a partir de ese momento, el niño, el inconsciente, la parte del inconsciente, que es el niño interior, y el ego hacen una mancuerna, porque el ego interpreta para el niño, le dice qué memorias guardar y a dónde guardarlas. Y a partir de ese instante, en algún momento me han oído hablar de la red de modo previsto, el ego activa la red de modo previsto como reacción mecánica
porque él siempre piensa que me está protegiendo. Entonces, esta chica del ejemplo tiene en su historia una serie de memorias de vida. Por ejemplo, dijéramos que la madre era muy exigente, la hacía sentir o la hacía creer que necesitaba hacer las cosas siempre bien porque ella era muy perfeccionista, y educa a su hija enseñándole que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y que uno cuando comienza a hacer algo lo tiene que terminar, y además lo tiene que terminar de manera perfecta, en un tiempo adecuado y con clasificaciones. Aquella niña aprende a través de la madre que ella va a tener que hacer las cosas de manera perfecta, si no la madre no le da la aprobación. Eso cuando la niña tiene 5 o 6 años, pero cuando la niña está bebé, la niña también percibe cómo mamá le arregla la boca, le limpia la boca cuando está comiendo, le dice, no, no juegues sentada en el suelo porque ahí pueden haber bacterias, eso está sucio. Oh, Pau, Pau, esas cosas no se hacen, a la mano a la boca, no, hay que limpiar primero la mano, las cosas están sucias, todo debería estar limpio. Además comienza a decirle, no gatees así, deberías gatear de esta manera. A ver, mi amor, repitamos otra vez, ponete de pie bien. Esa ropa no va, la camisita con el pantalón, no podés ponerte lo que vos querés, necesitas aprender a que combinen de manera perfecta. Todas estas acciones, todas estas actividades, todas estas acciones, todos estos discursos que son generados de cara al niño, hacen que el niño interprete que necesita ser perfecto para que mamá le vuelva a ver. Y como es una cuestión de vida o muerte, yo le comentaba a alguien el otro día que a mí me costó entender la frase de Claudio cuando decía que esto es de vida o muerte, porque el niño, en realidad para el niño es de vida o muerte. ¿Por qué para el niño es de vida o muerte? Bastante niño, lo que está sucediendo es que mamá me ponga atención, me cuide, me alce, me dé de comer o no lo haga. Para el niño no quiere los primeros 7 meses de vida. Los primeros 2 años de vida está en modo sobrevivencia. El niño no está pensando en el afecto. El niño está pensando en lo que necesita para sobrevivir. Y por supuesto, puede ser que para sobrevivir también necesite afecto, atención, sentido de importancia y cariño. Pero eso es entre un montón de cosas más, alimentación, contención, hogar, calor. Hay un montón de necesidades que un ser humano tiene en su primera infancia. Entonces él sabe que si él no tiene aquella perfección de mamá, mamá no lo va a atender, y si no lo entiende, él podría morirse. Y esa argumentación es la que coge el ego. ¿Para qué? Para prepararse frente a la vida y clasificar y generar mecanismos de defensa que se van a activar siempre que la experiencia se repita. Entonces, esta chica siente el rechazo de mamá. Ustedes lo pueden ver esto muy claro cuando ven a un bebé recién nacido. El bebé recién nacido aprende muy rápido a quién le tiene que quedar bien, con quién tiene que sonreír, cuándo tiene que llorar y cómo tiene que moverse para que mamá sea capaz de nutrirlo, atenderlo, alzarlo y cuidarlo. Aunque el bebé no hable, él aprende eso y lo aprende viendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? El niño lo que hace de manera muy amorosa es tratar de hacer aquello que siente que mamá necesita para nutrirlo, cuidarlo, atenderlo y darle cobijo. Entonces, este niño internaliza esa información como una lección de vida, el ego la asume también y sabe que cada vez que no sea perfectas las cosas, que las cosas no se comiencen y se terminen, que se hagan de esta manera o de la otra manera, mamá no les va a poner atención. Entiende que si no hacen ninguna de estas cosas, mamá la va a rechazar. Esta niña sigue creciendo, llega a la adolescencia, y en la adolescencia se vuelve una chica rebelde que exactamente hace todo lo contrario de lo que mamá quiere.
Se comienza a vestir como hippie, se comienza a volver una chica rebelde, comienza a fumar marihuana, estudia lo que la mamá no quiere que estudie, después, bueno, se hace médico, entonces va a pasar muchas horas fuera de la casa, algunas veces la mamá le va a decir, mientras está estudiando, ve a ver si no terminas la carrera, porque escogiste esa carrera tan difícil de medicina solamente para llevarme la contraria. Yo quería que estudiaras psicología o que fueras abogada. Entonces, esta niña que en la adolescencia se permite disentir de su madre, lo hace a riesgo de que mamá de verdad me rechace y no me quiera. Como ella sabe lo que está haciendo, el mayor temor de esa adolescente es que mamá no la quiera. Lo continúa haciendo para probar el límite que tiene mamá. Y aquí viene una parte bien importante. Y es que este proceso se va a cumplir más o menos entre los 15 y los 18 años y posteriormente, después de los 18 hasta los 25, el adolescente va a comenzar a tener algunos cambios, pero finalmente el temor va a seguir estando ahí de manera intacta. ¿Cómo se va a reflejar eso? Yo voy a buscar una esposa o un esposo que van a tener una tendencia a rechazarme porque soy desordenada, porque no hago las cosas de acuerdo al procedimiento, porque dejo las cosas para en último momento. Y entonces estas personas con las que escogí casarme me van a estar recordando de manera permanente la herida que se formó en la niñez y que yo tengo en lo más profundo de mi ser, que me llevan a decir que mi mamá no me quiere, hablar con mis compañeros de trabajo sobre que mi mamá no me quiere, que es una majadera, que es una barbaridad, y posteriormente, cuando ella aparece con su cáncer, lo que se va a suscitar ahí es que aparece una oportunidad de mostrarle a mamá todo lo perfecta que soy y que me diga que me ama y me quiere muchísimo. Es factible que mamá no me diga que me ama y me quiere muchísimo, porque mamá no es que no me ame, es que ella no es expresiva. Y lo que yo estoy buscando que se dé, no se va a dar nunca, porque mi mamá sigue siendo la misma mamá que yo tuve siempre. La que tiene esa gran necesidad soy yo. Entonces, esos anteojos de sentirme rechazada son los anteojos con los que yo interpreto todas las acciones de mamá. Cuando mamá se enferma y me va a necesitar, yo cambio de anteojos, pero los anteojos los voy a volver a usar otra vez. Cuando mamá esté mejor y las cosas vuelvan a ser como siempre fueron, mis anteojos van a ser los mismos y yo voy a volver a sentir que mamá, cuando me dice, estoy acostada, pero me voy a levantar y ponerme una bata y te abro, no voy a sentir que mamá me está diciendo que me ama porque no me lo dice como yo espero que mamá me lo nombre. Como no lo está diciendo como yo espero que me lo diga, entonces mi tendencia va a ser a volver a clasificar esa información como una prueba más de que mamá no me ama. Ya para ese momento está instalada mi personalidad, sobre todo después de los 25 años, y me voy a colocar en uno de los eneatipos donde se van a conjuntar estas experiencias de vida parecidas a las que yo tuve en mi primera infancia y que me van a permitir, y esto es bien importante, al apegarme a la personalidad, seguir agravando mis anteojos, cada día van a estar más fuertes en el sentido de la carencia y cada vez van a estar más débiles en el sentido de la plenitud. El trabajo del eneagrama lo que pretende es, en primera instancia, conocerme, ser capaz de decir predominantemente yo soy un uno. ¿Ok? Más adelante, si podemos caminar este camino en conjunto, les voy a decir qué son las alas, cuáles son los tránsitos, dónde dónde tengo la salida, dónde sale mi luz y cuál es mi sombra de acuerdo a cada eneatipo. Eso es un trabajo ya no solamente de una charla, sino de varias charlas. Si tengo un subtipo
si el subtipo mío es sociales, o sea, hay un montón de cualidades que se les van a ir dando en el proceso del camino del eneagrama, que todas son herramientas para que ustedes caminen y puedan identificarse y saber quiénes son y qué hacen con su vida. Pero además hay un objetivo que va más allá de este. El primer objetivo es conocerme a mí, reconocer cuáles son los anteojos que mi ego ha puesto en mi vida para que yo vea a través de ellos y cuáles me puedo quitar y cuáles no me puedo quitar. Además de esto tiene como intención enseñarme cómo relacionarme con el otro, entender quién es el otro, entender que a un 5 yo no le voy a pedir que sea amoroso, dedicado, expresivo, afectuoso. No puede ser eso porque él no puede ser eso. Él tuvo una infancia donde él interpretó que nadie iba a cuidar de él, que él tenía que verse a sí mismo solo, que él tenía que poder solo consigo mismo. Esto le generó una tristeza profunda, con una herida muy grande, pensando en que no fue digno del amor y por lo tanto él se enmascara, se encierra, se va hacia adentro, ve todo desde la superioridad porque no lo puede ver desde otro lugar. Ese es su mecanismo de defensa. Su mecanismo de defensa, que comenzó siendo una actitud, se terminó convirtiendo en una personalidad y ahora su personalidad, que está definida por su ego, le hace siempre entender que él no cuenta con nadie, que en esta vida uno tiene solamente una razón para estar aquí y es uno, y que si uno no se ve a sí mismo y llena sus necesidades, nadie se las va a llenar. Entonces, ese ser que está viendo la vida desde el ego, con los anteojos del ego, puede en algún momento, y esta es una pregunta que alguien me hizo, ¿puede en algún momento abandonar esa personalidad? No. La personalidad queda instalada en nosotros como un mecanismo de defensa de vida o muerte. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque para el niño que yo venga y le diga a un 5, que es un tipo distraído, se le llama el avaro. ¿Por qué? Porque es la avaricia afectiva. No me muestro ni me doy a nadie. Le diga a esa persona que lo que necesito es que me diga todos los días que me ama, que lo que necesito es que me haga el amor diariamente, que lo que necesito es que me muestre su cariño, que lo que necesito es que me mande cartas de amor y que me diga que yo soy lo más importante en su vida y que si no hace eso, yo lo tengo que abandonar. Si eso es así, ese ser humano adulto en su consciente, lo único que va a hacer es defenderse. ¿Por qué? Porque se activa su herida en la infancia y siente el temor al rechazo aquí en la piel. Y cuando siente el temor al rechazo, lo que él va a hacer como mecanismo de defensa es defenderse. Y al defenderse va a alejarse. Y al alejarse va a ser intocable. Esa es la forma en la que desde la pauta infantil vamos construyendo una personalidad que se termina convirtiendo en un mecanismo de defensa instalado en la personalidad y que yo lo que voy a hacer con mi personalidad es que la voy a limar, la voy a hacer más fácilmente digerible, va a ser más suave para mí. Pero en el fondo, yo lo que voy a hacer con esta personalidad siempre es utilizarla como un mecanismo de defensa. Mi ambición como terapeuta es que ustedes aprendan a usar y a entender el ego y el inconsciente y la personalidad, y con las herramientas que les iré dando a través del trabajo que hagamos con el eneagrama específicamente, ir ustedes tomando una herramienta que les va a permitir observarse y verse y identificarse, en primer lugar, con un eneatipo, con uno de estos tipos. En segundo lugar, más adelante, ver cómo trabaja el ego con ustedes, porque en cada uno trabaja diferente, ya ahorita se los voy a enseñar. Y en tercer lugar, aprender a desestructurar el ego
para que la personalidad sea menos fija y sea más flexible. Hecha esta primera parte, que es todo un proceso de trabajo de ustedes con ustedes, vamos a ver las alas y en qué modifica las alas a mi persona. Y después vamos a ver los subtipos. Y ya entonces vamos a tener un collage bien armado de lo que es verdaderamente cada uno de nosotros. Para ese momento ya vamos a tener que comenzar a trabajar con el ego en todas sus formas, ver cómo el ego nos ataca, cómo nos habla, cómo nos pone y nos saca un pie para que nos caigamos, cómo va a reaccionar muchas veces desde este lugar. Y ahí ya vamos a estar trabajando en adelante, ojalá hasta llegar a la parte más espiritual de este trabajo que se llaman las ideas santas, que para mí es el objetivo verdadero de este trabajo. Como les dije la vez pasada, este es una forma de vernos a nosotros mismos de una manera movible, no estática, porque aunque yo voy a tener un eneatipo, uno solo, que va a predominar junto con mi ala, que son los dos tipos que están a la par, voy a transitar, y así se llama, voy a transitar por todos los otros eneatipos de manera permanente. Esto me va a permitir, además, entender que cuando yo me veo presionada voy a convertirme en un 8 y que si es una relación de pareja puedo caer en un 4 y que si estoy en el 4 puedo ponerme perfeccionista en el 1 y así sucesivamente. Eso ya es el enneagrama muchísimo más avanzado. Ahorita lo que es más importante es entender qué es lo que yo tengo que conocer de mí y de los eneatipos para poder identificarme. El eneatipo 1, como hablamos la vez pasada, tiene una pauta infantil marcada por una madre perfeccionista o por un padre perfeccionista, dependiendo del sexo que yo tenga, pero lo que va a ser determinante es la necesidad de que sea perfecta. Voy a darles formas, ¿ok? Y voy a hablarles del 1 cuando es adulto. La madre del 1 va a ser aquella mujer que va a coger a su hija, la va a vestir muy bonita, la va a sentar en un lugar donde otros la vean, porque siente que a través del reconocimiento de lo perfecta que es la hija, está siendo reconocida ella. Va a hablar sobre la perfección, va a meterla seguramente en todas las actividades para que todos puedan ver la hija tan perfecta que tiene. Y esta niña o este niño va a interiorizar de alguna forma la necesidad que tiene la madre de que ella sea el yo más. Yo soy la que hace mejor tal cosa, yo soy la que hace mejor tal otra. Yo soy, por ejemplo, siempre hablo de que es muy factible, por ejemplo, que las nadadoras o los nadadores olímpicos o los gimnastas olímpicos sean todos eneatipo 1, porque tienen tal cantidad de procedimientos, de etapas, tiene el manual para estructurar a un ser humano que tenga estas habilidades y que desarrolle estas habilidades o estas capacidades, que es muy difícil que si yo soy un 4 desordenado, pueda desarrollar estas capacidades. El 1 es el deber ser, es el que hace las cosas porque debe hacerlo, es el que hace las cosas bien porque eso es lo correcto. Hay características de esta niña adulta en su adultez que son las cosas correctas, lo que se debe hacer, las cosas son así de manera perfecta. Y además de eso, va a hablar como dando clases. Va a decir, no, es que lo que hay que hacer es tal y tal y tal cosa, porque fulano de tal dice, porque sutano dice tal cosa, porque menganito habla de tal forma. Y entonces, cada vez que se le permite hablar de una u otra manera, va a dar una cátedra sobre las cosas correctas que hay que hacer. Yo puedo identificar a una personalidad tipo 1 cuando oigo el deber ser.
cuando veo lo correcto en él, cuando aquellas cosas son las cosas que se deben hacer perfectas. Yo tengo una historia de una paciente uno que ella contaba cómo su padre, cuando ella tendría unos 6 o 7 años, ella le pregunta a su padre que si el padre no la quiere y ella le dice, el padre le dice que sí, que lo que pasa es que él estaba esperando un varón y nació una mujer y él lo que estaba esperando es un varón. Y que eso lo desilusionó porque todos sus negocios ya no le iban a poder quedar a ella, porque para poder manejar los negocios tenía que ser un varón, porque las mujeres éramos despilfarradoras y además nos perdíamos en otras actividades con los hijos y la familia y no le poníamos atención a las cosas que eran verdaderamente importantes. ¿Qué sucede con esta niña de adulta? Aparte de ser una persona rígida, estática como el uno, poco flexible, bastante inflexible en sus principios, en sus cosas, habla y da órdenes, tienen posiciones de mando, eso es bien importante. Esta chica cuenta cómo en su infancia, después de que su padre le dice esto, ella pasa el resto de su vida tratando de agradarlo. Él es ingeniero civil, ella es ingeniera civil, pero hay una escena que ella cuenta que delata lo que le pasa al uno. Y es que el papá de ella era un hombre de 1,95 m, trabajaba en las bananeras en aquel tiempo, y él iba caminando por las bananeras y iba dejando su huella. Él se vuelve y le dice a su hija de 4 años que ponga los pies a donde él ha ido dejando su huella. Y ella cuenta cómo ella inclusive sufre un desgarro en la pierna, en la entrepierna, por tratar de llegar a las pisadas del papá. El papá era un hombre de 1,95 m, entonces sus pisadas eran profundamente largas. Esa niña trata de agradar al padre de esta manera y pasa agradando al padre el resto de su vida. Termina manejando una gasolinera, termina estudiando economía, porque el papá necesitaba un economista. Constantemente ustedes podían ver en ella estas características: la inflexibilidad, la necesidad de decirle a otros cómo actuar, el manual de procedimiento sobre que hay que hacer las cosas de esta forma, y sobre todo la tendencia a ser perfeccionista, a que si las cosas no son perfectas como ella cree que son, o como ella cree que deberían ser, entonces hay que volverlo a intentar, hay que volverlo a hacer. Esta personalidad llega a este nivel de neurosis, de preocupación por ser perfecto, porque no hay nada perfecto. Todo tiene, o más bien lo podemos parafrasear diferente, no hay nada perfecto porque todo es imperfecto. O no hay nada imperfecto y más bien todo es perfecto porque la perfección está en los ojos del que lo ve. Esta tendencia al exceso del cuidado, al exceso de la rigidez, a que las cosas tienen que ser así e inclusive a respetar a algunas voces que considera que son determinantes, estas personas van a tener tendencia a tener fe o confianza en el médico, el abogado, el economista, porque lo dijo él y si él lo dijo, eso es así. Entonces, ese uno activo hace, ese mecanismo de defensa del uno, de andar buscando siempre la perfección, de estarte hablando siempre al oído con el deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, esto es lo correcto, no deberías comportarte de esta forma, no deberías comportarte de la otra, hace que aquella persona esté como amarrada. Les voy a dar un adelanto muy pequeño de cómo se trabaja esto después. Ustedes ven esta estrella tiene una salida, por ejemplo, en el 1 hacia el 7. El 7 es
el descentramiento del 1. ¿Qué quiere decir el descentramiento? Que el 7, que es seductor, simpático, alegre, fiestero, el 1 tiene esa posibilidad. Y tiene esa posibilidad por una cosa muy concreta. Porque cuando se toma un par de traguitos o hay algo que lo desinhibe, puede volverse un 7 de manera inmediata. Y tan rígido como es cuando es 1, que cuando se centra en el 7, se pone seductor, o sea, es como si fuera un 1 que pierde el glamour. Cuando el 1 va al 4, si ustedes lo ven, el 1 va al 4 y lo que hace el 4 es que lo pone en conexión con sus emociones y les hace y hace que el 1 sienta, identifique sus emociones verdaderas, no las que debería sentir, sino sus emociones verdaderas, y así sensibiliza y pone en contacto al 1 consigo mismo. Este es el proceso más adelante. Primero necesito saber con cuál de todos los eneatipos me identifico yo. Nadie puede identificarme a mí. Yo puedo, como terapeuta, porque trabajo hace muchos años en esto, utilizar el eneagrama para tener estas identificaciones. Sin embargo, y esto es importante, ni aún teniendo yo esta habilidad o esta práctica que tengo, yo puedo irles guiando para que ustedes vayan reconociéndose en cualquier punto, pero no soy yo quien los puede determinar. Son ustedes, porque se trata de que ustedes hagan este proceso de autoconocimiento, que con la pauta infantil ustedes puedan reconocer características. No tienen que ser todas, tienen que ser unas características y puedan reconocer la reacción egoica que se generó como mecanismo de defensa y cómo ustedes comenzaron a convertirse en quienes son a partir del temor que el ego les inculcó y a través del cual ustedes reaccionan de manera mecánica. Va a ser importante para poder terminar el día de hoy con una cosa concreta, tener una herramienta que les va a permitir a ustedes la observación. El desarrollo del observador es el primer paso. ¿Qué significa el desarrollo del observador? La capacidad que voy desarrollando para reconocerme y verme dónde estoy y decir, mira lo que estoy haciendo. Entonces lo cojo, lo apunto en un cuaderno y voy a comenzar a ver cuáles características tengo realmente de todos estos eneatipos. ¿Qué sucede con el 9? El 9, como se los decía la vez pasada, tiene una pauta infantil muy interesante. Pueden tener a papá y a mamá viviendo con ellos, da lo mismo, pero papá y mamá están dirigidos a un pleito, una reunión, una realización de ellos dos como pareja. Ellos dos pelean y pasan peleando y ni siquiera se acuerdan que los niños están ahí, o por el contrario, pasan disfrutando, riéndose, muy conscientes el uno del otro. Y este niño se siente solo, puede tener hermanos, pero se siente solo. Es el niño que normalmente es el menor, que tiene una distancia con su hermana más grande, o que es el menor, tiene un hermano que tiene un año, nada más de diferencia, pero el hermano ese que tiene el año llama la atención más que él porque es más simpático o porque tiene una enfermedad o porque necesita más atención. Entonces él no se va sintiendo atendido, no se va sintiendo visto. Y además de que tiene una enfermedad, tiene algo especial o tiene muchos años, si uno es el hermano mayor inmediato es un adolescente, mientras que él es un niño, entonces papá y mamá, si le ponen atención a alguien, le ponen atención al adolescente y a él no. O papá y mamá pasan peleando, discutiendo de cara al niño. El niño pueden vivir juntos o separados
y el niño está presente, pero ellos nunca se percatan de que el niño está presente. Entonces, lo que el niño hace para poder reconocer o sobrevivir a esta etapa, no reconocer, disculpen, sobrevivir a esta etapa, porque su mecanismo de defensa se dispara y le dice, para poder sobrevivir vamos a crear un mundo alterno. Y entonces yo comienzo a imaginarme que tengo dos cuchillos, pero son dos juguetes, y que son dos personas que hablan, y que son dos personas que se entretienen entre ellas, y que son dos personas que se aman. Y yo voy construyendo un mundo de fantasía estilo Harry Potter, donde yo, a través de la evasión, voy a poder sobrevivir. El mecanismo de defensa que el ego me recomienda es la evasión. Hay una característica que cuando doy este curso, que espero darlo este año, unificado en solamente un trabajo, en un taller de fin de semana, creo que van a ser solo constelaciones y el trabajo de Enneagrama. Yo siempre hablo de esto y digo que el 9 tiene la tendencia a escuchar selectivamente. Él va a ser una persona que se va a volver una persona tranquila, que camina despacio, que no hace ningún problema. No se va a oponer a vos, a pesar de que tenga un 8 a la par y un 1 del otro lado. Va a estar tranquila, es be happy, muy feliz, muy relajada, no pasa nada, nunca pasa nada. Y vos le decís, pero no te das cuenta de lo que te está pasando, y lo que ella va a contestar es, no, así eso se ve después, no pasa nada, eso no es importante, pero nunca está anclada con los pies en la tierra. Tenemos una amiga muy cercana a Satori, un 9 redomado, que a mí me ha impresionado mucho, porque tuvo COVID y al estar con COVID la tuvieron que hospitalizar. Y a pesar de que todas las mediciones sobre el COVID salían bien, ella no lograba respirar bien, pero lograba hablar bien, lograba conversar bien, lograba en la vida diaria conversar de manera perfecta, no parecía ni siquiera que estuviera enferma, hablaba de cosas muy espirituales, muy maravillosas, muy elevadas, pero los doctores no entendían por qué la oxigenación de su cerebro no estaba al tiempo. Lo más increíble es que ella, su cuerpo, que además es el cuerpo de un 9, cuando siente que su ansiedad está haciéndola perder oxígeno, le da la orden a su riñón para que el riñón le ayude a procesar el oxígeno que necesita y aparente tener una buena oxigenación. Solamente cuando se le hacían exámenes de sangre, se daba uno cuenta que los gases que estaban ahí no eran los adecuados. Entonces, este es un típico 9. Esta es una persona que adentro y afuera evade la realidad a través de situaciones tan evasivas como esta. Hay una película que ustedes pueden ver que se llama Preciosa, que es una chica negra, gruesita, que es abusada por su padre y tiene un gesto que ustedes necesitan ir aprendiendo a identificar, porque ella vuelve sus ojos hacia arriba y mientras su padre o su padrastro la está abusando, ella cuenta las reglas que están en el techo. Tiene esa capacidad disociativa que solo el 9 tiene, de que en cualquier situación compleja tiene esa capacidad de disociarse y entonces todo está difícil abajo mientras que ella está en apariencia en un estado de mayor plenitud, por decirlo así. Pero cuando ustedes le van a hablar a ella va a hacer gestos como, ah, ah, como si no escuchara, porque en realidad lo que no le gusta es escuchar la realidad, no le gusta ver la verdad. Entonces tiende a ser profundamente evasiva, profundamente evasiva. Un personaje de la historia que les puedo hablar, que es 9,
tal vez uno de los más conocidos, es Mandela. ¿Ok? Mandela es un 9 no tan evasivo, pero es un 9 con un ala 1 bien fuerte y desarrolló en la cárcel su ala 8. Es un 9 que puede ser líder, es un 9 que puede adaptarse y hacer las cosas bien, pero es un 9 que mientras que estaba en la cárcel estudiaba y leía para ser abogado. Entonces, esa capacidad de disociarse se puede volver una cosa maravillosa, pero también se puede volver algo profundamente negativo. Hay personas, figuras en la historia y figuras en la cinematografía que pueden reflejarnos un 9 y se me ocurre el padre de la niña o del niño de una película que se llama, una película italiana que se llama Vivir por siempre, que habla de un italiano y su hija o su hijo, y que lo cogen los nazis y él aparenta siempre que está contándole un cuento a su hija, e inclusive cuando lo van a llevar a fusilar o a matar, la hija lo ve de lejos y él finge como si fuera una acción una acción importante, pero no asociada a la realidad. Ese es el 9. El 9 tiene esta característica evasiva compleja, porque va a hablar despacio, se va a mover despacio, va a decir cosas como estas porque yo las he oído, yo mejor no hablo, yo mejor no me enojo porque si me enojo pierdo el control. Eso es lo que le pasa al 9. El 9 no puede aterrizar porque si aterriza puede hacer un desastre porque tiene una gran capacidad de no. La emoción que se mueve en el 9 es la evasión y la emoción que se mueve en el 1 es la ira. Detrás de la necesidad de que todo sea perfecto, lo que hay es ira. Un ejemplo de un 1 que no les di, un ejemplo de un 1 es Napoleón Bonaparte. Denme un momentito porque hay alguien que está haciendo una pregunta. La vida es bella. Gracias, gracias, gracias. Así se llama la película, La vida es bella. Ese padre de esa película es eso. El, mm, mm. Aunque ustedes no lo crean, la reina Isabel, la reina inglesa, es 9 con ala 1. Napoleón Bonaparte es 1 con ala 2, pero es 1. Vamos a hablar del 2 ahora. La pauta infantil del 2 en detalle es una pauta infantil, Claudio decía con mucha insistencia, en que el 2 desaparece. El 2 es el hijo fantasma, el que no es visto. Entonces, como no es visto, él aprende a servirle a los demás para que los demás lo vean. Y esa es la tónica de su historia. Se convierte es un niño no visto, es un niño del cual se pueden burlar, es un niño que es diferente, se aleja. Hay en su historia de vida y en su pauta infantil esta incapacidad de los adultos de verlo, de no reconocerlo. Siempre hablo de esto y cuando hablo de esto, el 2 de adulto puede darse cuenta que es un 2 por muchas cosas y una de ellas es porque suele ir a los lugares donde va a comer o donde va a pedir algo y dice, yo vi esos pañuelitos de pollo que usted tiene en la ventana, ¿me podría regalar 2? No, no hay. Pero es que yo sí, pero ya están guardados para fulano de tal. Es que vi en la ventana un vestido de baño bellísimo. Sí, pero ya no hay. Tiene una energía que genera no ser escuchado y no ser visto. Su gran trabajo es aprender a verse él, eso es lo primero. Y segundo, aprender a hacerse visible de cara a los otros. Les comentaba la semana pasada que el 2 no suele saber ni qué quiere, ni qué siente, ni para dónde va. No tiene claro. Una persona me decía el otro día, ¿qué hago? Yo tengo de todos los eneatipos, eso es un 2.
inevitablemente, porque el 2 no sabe reconocerse, no sabe cómo se siente, no sabe qué le pasa. Su vida depende del servicio que le puede dar a los otros, y esto, sobre todo cuando está descentrado, lo vuelve una persona ligeramente peligrosa hacia sí misma, pero también peligrosa hacia los demás. ¿Y por qué peligrosa hacia los demás? Porque se va a volver la persona que cobra los favores. Es la mala de la novela, la que tiene aquella perversión que puede unir todas aquellas opciones y encargarse de darle a los otros lo que necesitan, pero en el fondo está esperando ser retribuida. Cuando está muy descentrada puede ser bastante psicótica, en el sentido más bien sociopática, porque puede tomar una distancia afectiva muy grande y decir, bueno, necesitamos cortarle a alguien la pierna, cortémosle la pierna. Tiene esa capacidad de disociación, que pareciera que es la del 9, pero no es igual. La disociación del 2 es hacia sus afectos. El 2 puede... Hay una película que se llama, una película muy vieja, que se llama Un tranvía llamado Deseo. La mujer, la hermana la que es la protagonista de la película, es un 2. Es esta mujer necesitada de afecto, muy necesitada de afecto, muy encargada de que todos tengan las cosas que quieren y tienen, pero va generando una factura que espera que en algún momento se le pague. Y como esa factura no se le va a pagar o no se la pagan, se va a sentir víctima, se va a sentir que se aprovechan, se va a sentir porque nadie, ustedes van a oír en el 2 frases como porque nadie se da cuenta de lo que yo siento. ¿Qué le pasa a los demás que no me ven? Y en realidad no es qué le pasa a los demás que no me ven, es qué me pasa a mí que no me veo. ¿Qué me pasa a mí que no sé qué siento? ¿Qué me pasa a mí que no sé qué quiero? Porque el 2 aprendió en su infancia que sus necesidades y sus quereres no eran importantes y por lo tanto aprende a sustituir esto dándole importancia a los quereres y necesidades de los demás. Un 2 es capaz de entrar a una reunión que hayan 30 personas y con una sola mirada poder reconocer las necesidades de todos los que están ahí. El 2 es esa persona que puede reconocer esas necesidades y muy fácilmente encargarse de darles lo que necesitan. Entonces, es muy importante para ese 2 que su trabajo sea, así como para el 1, es entender la flexibilidad, desarrollar el amor por sí mismo y por los demás, aunque no se sea perfecto. El trabajo del 9 es aterrizar, poner los pies en la tierra, darse cuenta que no es necesario que viva evadido, sino anclarse bien. El trabajo del 2 es aprender a reconocer qué quiero, qué necesito, cómo lo necesito y cuándo lo necesito. Cuando el 2 puede hacer este trabajo, también puede, inevitablemente, saber cómo va a colaborar con la humanidad, depende del subtipo que sea, pero sobre todo, lo más importante, saber cómo va a pedir a los demás aquello que necesita. Se dice que el 2 es el orgullo, precisamente porque en este servicio que hace de los demás, el orgullo está marcado por el orgullo que siente el individuo, que siente que nunca tiene que pedirle a los demás. No va a querer que los demás colaboren, no va a querer que los demás ayuden, le va a molestar ponerse en esta posición de necesitar del otro, porque cuando necesita del otro, acepta una necesidad y reconoce una emoción. Y eso al 2 le cuesta mucho. El 2 puede muy fácilmente desconectarse de su emocionalidad desde todos los puntos de vista y atenderse con eso menos a sí mismos y más a los demás, esperando que en algún momento le construyan una estatua en el Parque Morazán. ¿Qué sucede con el 8? El 8
Yo siempre digo que el 8 es la etapa superior del 2, porque el 8 tiene una infancia de aquellos niños que de alguna manera los papás no estuvieron, o se enfermó uno, o otro se fue, o fueron echados a la calle, o tuvieron momentos de gran penuria, y entonces el niño sale a trabajar a los 9, 10 años para ganar sustento para toda la familia. Entonces, se da cuenta que tiene que sacrificarse. Por ejemplo, esta es una historia de la vida real, una chica 8, que no conozco muchas chicas 8, más hombres 8, los que hay, pero esta chica 8 contaba, por ejemplo, cómo en su infancia había tanta pobreza que tenía 2 hermanos, y a pesar de que su madre les trataba de dejar, aunque la madre no comiera, les dejaba 3 porciones de comida, ella se daba cuenta que sus hermanos necesitaban más comida que ella, entonces ella dejaba de comer y partía su porción para darle a sus hermanos. Este tipo de acciones son generadas por un 8. Por un 8 también es la pauta infantil de aquel niño que tiene que hacerse cargo de funciones de adulto dentro de la familia. Podemos verlo desde tener que ir a cuidar a los hijos, cuando mamá le dice, necesito que te encargues de todos los hijos, que los acostes porque tengo que ir a trabajar, de tener que cuidar a las hermanas cuando está en la adolescencia, o sencillamente de cuidar a una sola hermana porque mamá va a estudiar y le dice, bueno, vos quedás a cargo de la casa, sos el hombrecito de la casa, entonces tenés que cuidar a tu hermana. Este niño comienza a aprender que sus necesidades no son tan importantes como las necesidades de sus hermanos. Les decía la vez pasada que el estereotipo o el arquetipo del 8 es el padrino de las mafias, aquel que tiene una moral propia, que es dictador, aunque no necesariamente tiene que gritar, se tienen que hacer las cosas como él quiere, no tiene mucha necesidad de hacer grandes espavientos para ser reconocido, aunque hay ochos con grandes espavientos, pero es muy importante entender la figura de donde vienen para poder reconocerlos. El 8, por ejemplo, histórico, es Fidel Castro. Fidel Castro es un 8 con ala 9. El Che Guevara es no, perdón, es al revés. Fidel Castro es un 9 con ala 8 y el Che Guevara es un 8 con ala 9. Voy a explicar las diferencias. En Fidel Castro hay una figura muchísimo más hacia afuera, como muchísimo más montada sobre una figura de un militar dirigente, pero detrás de él hay una creencia en una figura romántica, independientemente que esté uno de acuerdo con ella o no, de llevar el comunismo, posteriormente el socialismo, o llevar a su pueblo a un estado X. Esa figura romántica que es tan determinante para Fidel Castro no lo era así para el Che. Cuando ustedes estudian la vida del Che, como se puede estudiar la vida de Fidel Castro, van a encontrar en el Che Guevara decisiones bastante más viscerales, muchísimo más fuertes, está más determinado porque el cambio tiene que hacerse de esta manera, bajo estas normas y en este instante. Hay una historia del Che Guevara muy dramática, donde hay un niño que lo sigue cuando él está en la Sierra Maestra, y llega donde él está y el Che Guevara se enoja mucho porque llega y le dice que cómo se le ocurre que los puso en riesgo, que los está de alguna manera mostrando hacia los demás y que el resto de la gente se va a dar cuenta dónde ellos están y ellos están ahí escondidos para que no los encuentren los militares. El niño le dice que por favor le permita quedarse con él y él le dice, sos un niño, vas a ser un estorbo, no vas a hacer algo que sea fácil de llevar, entonces mejor
te quedas en tu casa con tu madre y así no te me vuelves un problema. Para no cansarlos con el cuento, el chico no le hace caso y sigue al Che Guevara en muchos momentos, y uno de estos momentos les hacen una emboscada por el chico, y el chico se da cuenta que el Che Guevara, que tiene asma, deja su bomba del asma en el lugar a donde estaban. Él se las arregla para recoger la bomba y busca otra vez al Che Guevara, donde está para darle la bomba. El dato importante de esto es que ya el Che Guevara está en un centro donde están muchísimo más protegidos, y él está furioso, se pone muy bravo porque el chico se puso en riesgo y los vuelve a poner en riesgo a ellos. La madre vuelve a llegar al campamento donde están y comienza a hablarle al Che Guevara y le dice, y le dice, y le dice por qué tiene que dejar que el muchacho se vaya con él, que el muchacho necesita una mano fuerte como la de él, que el muchacho ya no le hace caso, que solamente habla del Che Guevara, que es un problema, que es un problema, que es un problema. Y el Che Guevara le pregunta en algún momento a la madre que si ella no está dispuesta a seguir a llevarse a su hijo, y ella le dice que no puede estar dispuesta porque su hijo en realidad lo único que piensa es en él. El Che Guevara se habla, o por lo menos así lo cuenta Camilo Cienfuegos, de que el Che Guevara saca una pistola y le dice, le da un balazo al niño y le dice a la madre, ahora ya no es un problema ni para usted, ni para mí, ni para él. Ese tipo de actitudes solamente las tiene un 8. El 8 es un poco suicida, es un poco asesino, es un poco, por eso les dije, la figura del padrino. Ahora, ustedes tienen que entender que yo estoy dándoles el exceso de estos rasgos. Hay múltiples 8, yo tuve un padre 8 y tengo un hermano 8, que no tienen ninguna de estas características, pero tienen un poco las características del esfuerzo, del sacrificio, de ponerse en riesgo por otros frente a cosas que tienen que hacerse como ellos dicen y nada más. Entonces, el 8 es esa figura ambivalente, muy rígida, muy tiránica, casi todos los tiranos son 8, pero al mismo tiempo muy pensando en el fenómeno social, aunque sea un subtipo diferente, y ahí están las grandes diferencias entre el 8 y el 9. Vamos a hablar del 7. El 7 es el individuo que tiene una pauta infantil, y esto sí lo expliqué bien claro la vez pasada, donde le es otorgado a él funciones de adulto que él no puede cumplir, y que como no puede cumplir, él se va a esforzar por hacerlo. Y aquí voy a contar una historia. Un 7 paciente mío contaba cómo su madre lo hacía ir a pagar las luces de la parte profunda de la propiedad donde vivían, y él, con tal de no decepcionar a su madre, corría a apagarlas muerto de miedo, porque así su madre iba a seguir confiando en él, según creía él. Y además la madre se metía en el cuarto de él y le decía, necesito quedarme aquí porque vos me vas a proteger de cuando tu papá venga borracho. Entonces, el chico, que no podía hacer demasiado, porque además era un chiquito de 5 o 6 años, lo que trataba de hacer era distraer al papá cuando llegaba borracho, y le quitaba las botas y le servía otro trago y le ponía la música que el papá le gustaba. Por eso el 7 es seductor. Por eso el 7 tiene una hablada. Yo siempre digo que el 7 es vendedor, porque él va a hablar. Es lo que se llama un pico de oro. Habla y dice y te explica, y de pronto vos estás absolutamente convencido de lo que dice, porque su función siempre, siempre, desde niño, fue cumplir esta función de sostener a los dos padres, de mantenerlos unidos. Es decir, yo los seduzco, los distraigo, los entretengo para que ustedes no se den cuenta de que ustedes no se quieren, y entonces yo tenga papá y mamá. Esa es la pauta infantil que convierte al adulto en
en una persona fantasiosa, mentirosa, seductora, encantadora, encantadora de serpientes, porque siempre habla de grandes cosas que puede hacer, de, por ejemplo, estoy pensando en un personaje de la historia que sea 7. El presidente de Francia, el muchacho joven, es 7. Bueno, el más activo es el Trump. Trump es 7 con ala 8. Barack Obama es 9 con ala 8. Pero Trump es 7 con ala 8. Entonces, tienen una gran necesidad de ser reconocidos, una gran necesidad de ser vistos, una gran necesidad de ser encantadores. Y muchas veces cuando no lo logran a través de la seducción, lo logran a través de un tiranismo, sobre todo aquellos que tienen ala 8. El 7 es profundamente seductor, encantador, pero profundamente, profundamente sufriente. Es el tipo bien vestido, que huele rico, que es encantador, que baila bonito, que engatusa, que conmueve, que se mueve dentro de este modelo. Una vez más les digo, estas son las características excesivas del eneatipo. Entonces, el 7 se le llama el seductor, al 8 se le llama el tiránico, al 9 la evasión, al 1 la ira o la perfección, al 2 el orgulloso, al 3 la mentira. ¿Por qué la mentira? Porque el 3 en su pauta infantil es reconocido por lo que parece, no por lo que es. Se le va a hablar mucho a este 3 de sacar buenas notas, de ser eficiente, de que lo importante es la buena nota que le den, que el otro lo reconozca, que el otro lo vea, que el otro sea eficiente y lo pueda ver. Entonces el 3 tiene una pauta infantil asociada al hacer. El 3 hace y hace y hace y además lo hace bonito y coordinado. Hablaba con alguien hoy y le decía que el 3 suele tener coordinado el brasier con el brasier, el bloomer. ¿Por qué? Porque lo hace para él necesita sentirse bonito, que se ve bien. Estados Unidos es 3 y por supuesto la sociedad moderna es 3, donde todo parece, no necesariamente es. El mayor miedo del 3 es sufrir. Por eso es que vive en la superficie, no porque sea superficial, sino porque vive en la superficie para no tener que sufrir. Y sufrir implica, porque para él ir hacia adentro y ir a sentir implica para él sufrir. Entonces él prefiere no pasar por ahí. Se vuelve una persona, yo he oído a muchos 3, incluyendo uno que oí hoy, que dice, porque yo soy una persona práctica. ¿Okay? El 3 no se detiene demasiado tiempo en ciertas cosas. Hay frases que lo van a delatar, como una frase que he escuchado, por supuesto, en boca de un 3, que dice, lo que no sirve, que no estorbe. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es la página que sigue. No puedo detenerme demasiado aquí, porque si me detengo demasiado aquí, voy a dejar de hacer. Y al dejar de hacer, voy a tener que sentir. Entonces el 3 necesita siempre tener un proyecto, siempre estar haciendo algo importante, siempre tener algo que probar, siempre estar, es aquella persona que siempre te dice, vieras cómo estoy yo ocupado, he hecho esto y lo otro, y uno dice, ¿cómo puede estar tan lleno de actividades? Está tan lleno de actividades porque aprendió que el hacer es la manera en que va a ser visto. Acuérdense que su pauta infantil fue la que le dijo que era más importante parecer que ser, y era más importante
hacer que sentir. Entonces el 3 está dominado por estos 4 márgenes, estas 4 puntos de referencia: el hacer, el parecer, el no sentir y la practicidad. Entonces estos elementos van a determinar la vida del niño, pero también la del adulto. Por supuesto que ustedes van a encontrar en los libros escolares del 3 aquellas cosas hechas de manera bonita, con diferentes colores, que le va a pasar pilot, todo va a ser perfecto, seguramente va a sacar muy buenas notas, porque así vas a tener ese reconocimiento que tanto quiere. Ese reconocimiento en la adultez se vuelve en una necesidad afectiva profundamente marcada, fomentada en la primera infancia a través de la dirección que se le dio y a donde tenía que poner la atención. El 3 es eficiente, es hacedor, está ahí, es un ejecutivo de alto nivel. El tema con el 3 es su necesidad afectiva y su incapacidad para mostrar y sentir sus verdaderos sentimientos. Nada mejor que un 3 verdaderamente comprometido consigo mismo, porque entonces se vuelve una figura muy redonda, una figura muchísimo más eficiente. Jacqueline Kennedy es un 3 bastante claro. Hillary Clinton es un 3 también bastante claro. Y este tipo de personalidad se da más en la mujer que en el hombre. Sin embargo, yo conozco bastantes hombres 3. Y hoy por hoy casi todos los ejecutivos son 3. La personalidad 6. El 6, en el eneagrama se forman triadas. El 6, el 9 y el 3 son la principal triada del eneagrama. Más adelante les voy a explicar cuáles son emocionales, cuáles son racionales y cuáles son viscerales. Entonces, el 6, el 3 y el 9 tienen una característica que luego se van a repetir en los otros triángulos, pero que en el eneagrama básico, estas 3 personalidades van a deambular unas a otras. O sea, ustedes pueden ver un 3 que va al 9 con mucha facilidad y se vuelve evasivo y se queda en historias mentales, racionales que nunca aterriza, o que va al 6 y se llena de dudas, de miedos, de ve todas las posibilidades, hace todos los escenarios. 7 son negativos, solo 1 es bueno. Este triángulo 3, 6 y 9 va a deambular siempre, siempre están moviéndose. La característica del 6, la pauta infantil del 6, como se los decía la vez pasada, es tener un papá o una mamá que dice, usted sí puede, y tener un papá o una mamá que dice, tal vez deberías pensarlo. Esta duda de tener estos 2 papás que tienen una visión de la vida y de sus habilidades directamente encontradas, o la contradicción en uno de ellos, por ejemplo, los que son hijos de padres solteros, que entonces te dice, sí, sí puedes subirte al árbol, como se los decía la vez pasada, pero al mismo tiempo que te vas subiendo al árbol, llama por teléfono a la ambulancia para decirte, o a la Cruz Roja para que llegue con una red para que te sostenga por si te caes del árbol. Eso que pareciera que es una tontería, y por supuesto no es solamente esta pauta infantil, sino hay otras formas de esto mismo que va a teñir la infancia del 6, hacen que el 6 tenga dudas siempre, siempre tiene dudas, siempre va a tener 2 dudas, es el típico niño que va a tener una mamá y una abuela, a la mamá le va a decir mamá y a la abuela le va a decir mamita. Es este que siempre tiene en pares las cosas, siempre las ve en pares. Es muy normal que tenga o le aparezcan 2 trabajos radicalmente diferentes porque atrae hacia sí mismo esta necesidad de dudar,
de estar siempre en la duda, en la contradicción, de no encontrar la pauta necesaria, clara, que lo hace confiar. El gran trabajo del 3 es comenzar a confiar en él, en su criterio, comenzar a ponerse en contacto con lo que verdaderamente él quiere. Al igual que el gran trabajo del 3 es dejar el hacer por el sentir. Entonces, el 6 no siente como el 3 porque no se pone en contacto consigo mismo. Tiene algo parecido al 3 porque vive en función de lo que otros opinan, pero al mismo tiempo que vive en función de los otros, lo que otros opinan, se opone siempre a lo que otros opinan. ¿Qué quiero decir con esto? El 6 es fóbico y contrafóbico. Les explicaba la vez pasada que ustedes van con un 6 a comprar pantalones y les dicen, deberías comprarte el café, es maravilloso, es bellísimo, se te ve lindísimo. Y lo primero que el 6 va a hacer es traerte 2 o 3 pantalones, uno morado, uno amarillo y uno café, y te va a decir, pero ¿con cuál de todos ellos te parece que me veo mejor? Vos le acabas de decir que con el café, pero te va a traer para que le digas otras opciones. Entonces vos le vas a decir, bueno, yo sigo pensando que el café es el más bonito, pero bueno, también me parece que si está en la misma talla y todo, el amarillo se te debería ver precioso. Entonces él se va, coloca los ganchos en donde estaban y se va a comprar un pantalón verde, porque ese es el 6. El 6 está en contra de lo que están a favor y a favor de los que están en contra. Funciona en los dos sentidos siempre. Entonces, eventualmente vamos a hablar de las profesiones y la forma de comunicarse de cada uno de los eneatipos, pero el 6 tiene esta duda intrínseca en él. Siempre se va a poner. Ustedes van a explicarle algo racionalmente y él siempre va a encontrar la forma de decir, de cuestionar, de no entender, porque eso forma parte de su seguridad. El 6 aprende a muy corta edad que necesita cuidarse a sí mismo y confiar en sus propios instintos. Pero como aprende a confiar en sus propios instintos, aprende a dudar de sus propios instintos al mismo tiempo. Y esa es la gran duda en la que siempre está. Esa es la gran duda que siempre vive el 6. Esa necesidad de no tener una posición real, de no estar tan claro de cómo se manejan las cosas. Un 6 conocido. Bill Gates es 5 con ala 6. Steve Jobs es 6 con ala 5. Si ustedes pueden ver, hay muchísima más avaricia en Bill Gates que en Steve Jobs, el de Apple, pero hay una gran creatividad, una belleza, un pensar, un constantemente estar pensando. El 6 se martiriza con sus pensamientos, le da 200 veces a los pensamientos, crea escenarios negativos, termina frases y construye escenarios pensando en la peor posibilidad y solamente una es buena, pero le teme a todas las posibilidades. Hay un temor y una duda que lo mueve y de hecho el eneatipo 6 se llama la duda o el miedo. El 5 es la avaricia. El 5 suele ser un niño al igual que el 8, que normalmente tuvo que verse a sí mismo solo. Y esto puede ser real, como en el 8, o imaginario, como es en el 6 y es en el 8. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no era que yo vivía solo completamente. Mamá llegaba a las 4 de la tarde, pero para mí es igual, porque mamá no se daba cuenta que yo existía. Mamá llegaba cansada y se acostaba,
Y yo, mientras tanto, aunque ella me hubiera dejado listo el desayuno, yo me tenía que servir el desayuno, vestirme, irme para la escuela. Y muchas veces iba con miedo, pero a nadie podía decírselo porque no había nadie que estuviera cerca mío. Yo conozco varios 5, tengo 5 cerca, pero hay una historia de un 5 que tiene una enfermedad muy interesante porque es una enfermedad donde él como niño no podía jugar con ninguno de los otros niños. ¿Por qué? Porque tenía un exceso de colágeno y entonces al tener un exceso de colágeno, su piel puede romperse con mucha facilidad. Esa ruptura que hay en la piel hace que este chico no pueda jugar fútbol, no pueda jugar, o sea, podría jugar ajedrez, podría jugar juegos que no impliquen el contacto físico y que no lo expongan de alguna manera a que suceda algo doloroso o incómodo. Este 5 desarrolla esta enfermedad desde muy pequeñito y él cuenta cómo él se sentaba en una cama de hospital al final del corredor de su casa y desde ese lugar donde él estaba, él veía a sus hermanos jugar afuera y veía a todas las mujeres de su casa jugando, cocinando, hablando, conversando, veía a su padre, porque él no es costarricense, veía a su padre en el campo haciendo cosas y él todo lo veía desde esa posición del cuarto. Hay una película alemana maravillosa para entender este eneatipo que se llama La vida de los otros. Y hay una película que estuvo nominada que se llama La delgada línea roja. No, se llama La línea roja, no La delgada línea roja, donde ustedes pueden ver un 5 y pueden ver un 2 en todo su esplendor. O sea, muy descentrados, muy egoicos, pero ahí se pueden ver perfectamente. Eh, Estoy pensando, aparte de Bill Gates, alguien 5. Este chico que tiene una voz muy aguda, es que se me olvida en este momento, que se murió, fue uno de los primeros cantantes que se declara gay, que muere de VIH, con una voz preciosa. Bueno, se me olvidó el nombre de él, pero este personaje que está como tan encima de los demás, es un 5. Estoy pensando en otros 5 más públicos. Bill Gates es uno, pero más cercanos. Mm. No, el que único que viene a mi mente en este momento como 5 es Bill Gates, que es un 5 bastante conocido. Hay un astronauta que es 5 también. Mm. Mujeres, no hay muchas 5, ¿ah? No hay muchas, pero hay. Pero no es un eneatipo que, que es muy femenino y básicamente no es muy femenino, es un eneatipo que habla poco, que conversa poco, que se comunica poco. O sea, todo lo que es hacia afuera es poco, porque el mundo es un lugar inseguro. Hay 3 eneatipos que sienten que el mundo es un lugar inseguro y son el 5, el 6 y el 7. Y para ellos, ellos viven en su mente, en su cabeza, todo lo crean en su cabeza, tienen ideas en su cabeza, casi todos los tecnológicos, Einstein es 5, casi todas las personas tecnológicas son 5, Stephen Hawking es 5, todos los mentales, todos los que piensan, los que se mantienen siempre en su mente, son 5. Entonces, para el 5, el 6 y el 7, el mundo es un lugar inseguro y por lo tanto construyen en su mente soluciones para compensar esa inseguridad. Una cosa interesante, muy interesante del 5 es que le cuesta mucho ser afectivo, le cuesta muchísimo darse, pero cuando se va a dar a 1 o 2 personas. Gracias, Vivi. Freddie Mercury es un 5
que no parece 5, hay un rasgo del 5 que parece 7, eso lo van a ver cuando veamos los subtipos. Hay un 5 que parece 7 y ese 5 que parece 7 es Freddie Mercury. El eneatipo 4 es el último de los eneatipos, es la madre judía, la madre italiana, es aquella que habla dramático, que habla fuerte, que por qué estás haciendo esto por mí, es la que tiembla y se cae el queque de cumpleaños y dice, tenía que pasarme esto a mí. Yo hago mucho drama cuando trabajo con esto en vivo. Cuando les digo que hablo mucho drama, es que imito y trato de que ustedes aprendan a reírse de ustedes mismos. El 4 es el que más material da para eso. ¿Por qué? Porque tiene una vida donde su pauta infantil fue sentirse que era el centro para lo bueno y lo malo. Es aquel a quien siempre lo responsabilizaron porque era diferente, porque no era igual a sus hermanos, pero al mismo tiempo uno de los dos papás lo hacía sentir que era especial, que era el centro de atención, que salía en todas las asambleas, que se presentaba en todas las cosas para hablar, es el artista por principio, el egocéntrico, el que aún de niño, yo tengo una sobrina 4 simpatiquísima, y ella viene y me cuenta que ella es una youtuber y pasa el rato y yo después la oigo a ella con su teléfono que no es real, pero está grabándose como si fuera una youtuber y yo le pregunto que qué está haciendo y me está hablando de su programa en Facebook que ella tiene y habla de todo esto con una certeza y una disponibilidad para ser el centro de atención, le gusta verse, ¿no? Es la típica niña en este sentido, todos los niños en alguna etapa son 4, pero es esta niña egocéntrica que pregunta, ¿por qué no me están atendiendo a mí? El tema es que esa necesidad de llamar la atención y ser el centro se convierte en la adultez en una insatisfacción, en una sensación de insuficiencia, en una sensación de que nada es suficiente, nada los llena. Siempre cuento este cuento cuando yo comencé a formar terapeutas hace muchos años atrás, 12 años. Yo tenía esta paciente amiga 4 que era estudiante y no me olvido nunca de una vez que ella es comunicadora, es periodista y es publicista. Y es una mujer rubia, de ojos celestes, alta. Estábamos todos reunidos trabajando, ya estábamos estudiando medicina china y ella venía tarde, había avisado que venía tarde. Cuando ella entra, ella abre la puerta y anda con un saco y pantalón rojo, con saco rojo, con solapa blanca, se quita el saco en la puerta, con una camisa blanca, sin mangas, con cuello alto, y unos zapatos rojos altísimos, y cruza todo el salón. Para los que alguna vez hicieron cursos aquí en el salón sin muebles se ve bastante grande, entonces cruza todo el salón y ella se queda viéndonos. Por supuesto, dejamos de dar la clase porque su manera de caminar, su taconeo, su presencia no nos permitió seguir dando la clase, sino esperamos a que ella se sentara y ella se volvió y dijo con la mejor cara 4 que he visto en mi vida, estaban hablando de mí, ¿verdad? Eso refleja lo que es el 4. El 4 tiene esta sensación que todo tiene que ver con él. El 4 es el que es la madre que dice, ¿de qué están hablando? Cuando están dos hijos hablando entre ellos dos. Es aquella persona que dice, yo a veces siento que todos están en contra mío. El 4 siempre tiene esta sensación de insatisfacción, de insuficiencia, de que falta algo. Por eso se le llama el drama. Más adelante, cuando trabajemos más con esto, vamos a hablar cuáles son las salidas. El gran trabajo del 4 es aprender a reconocer su satisfacción,
Hace unos días hay una paciente 4 escribió en el chat de Satori y dijo, tengo varios, he llamado varias veces y no me contestan. Hasta ahí no es 4, es una persona que está explicando algo. La frase 4 es la que sigue. Espero que sea porque están ocupadas y no porque tienen identificador de llamadas y no me quieren contestar. Ese tipo de argumentaciones, ese tipo de pensamientos, ese tipo de desarrollos de pensamiento, solo los tiene un 4. Solo un 4 piensa en ese tipo de cosas, pero también solo 4 puede, en un momento complicado, y yo esto lo tengo clarísimo, el día que yo me caí, la última vez, como fue el mediodía, yo iba a atender a un paciente y este paciente me están llevando a mí porque no llega la ambulancia, entonces me montan en un carro para traerme al hospital. Y yo oí al paciente donde decía, pero ¿cómo le fue a pasar eso a ella? Hoy yo tenía cita con ella y íbamos a hacer un trabajo especial. Ese desarrollo del pensamiento lo tiene solamente un 4. De todos los otros eneatipos, es el único que piensa de esa manera y lo expresa, porque el 2 puede pensar eso, el 1 puede pensar eso, pero no lo va a expresar, lo piensa y se lo queda callado. El 4 lo va a decir. Su pauta infantil, esta necesidad de ser el centro para satisfacer a los otros, lo lleva a las excentricidades más altas, y un ejemplo de esto, el más evidente de todos, es Dalí. Dalí era un 4 muy marcado, que yo siempre digo que era un 4 sin alas, porque tenía esta necesidad de llamar la atención, todo se trataba de él, hasta el amor que tenía con Gala, hablaba de él. Entonces, ese 4, bueno, y una persona más cercana a nosotros, Frida Kahlo, era un 4 también. El 4 es artístico, es creativo, tiene una mentalidad y una creatividad impresionante. Y es importante para él ser reconocido. Estos son los 9 eneatipos. He tratado de desarrollar más las historias de la infancia para que ustedes puedan identificarse. Y cuando estén identificados con cualquiera de los eneatipos, y por lo menos ustedes dicen, como dijo un caminante de eneagrama conmigo, él decía la primera vez que vio el eneatipo, yo estoy entre el 7 y el 5. ¿Okay? Ustedes pueden encontrarse a veces, dicen, yo tengo mucho del 1, pero también tengo mucho del 2. Entonces, no se preocupen, obsérvense, observen cuáles son sus reacciones y las apuntan, cuáles son sus sentires y los apuntan. Observen qué pasa dentro de ustedes, qué se mueve, qué emocionalidad está ahí dando vueltas y qué emocionalidad los sujeta, los hace sentirse incómodos, los molesta. Una pregunta que siempre hay alguien que me la haga y quiero hacerla yo de una vez es, ¿por qué el eneagrama se estudia desde un principio, desde la parte negativa? Solamente hay una profesora en Boston, discípula de Claudio como yo, que ha decidido dar su cátedra desde la parte positiva del eneagrama. Y la razón es muy simple. Cuando uno expresa todo lo que le pasa a cada uno de los eneatipos a través del ego, si los expone positivamente, el ego va a tratar de justificar sus acciones diciendo, yo soy 1, claro, por eso soy así. Yo soy 2, por eso soy así. Yo no soy 2 ni soy 1. Mi predominancia como lugar de estadía es el 1 o el 2, pero yo transito por todos los otros eneatipos y eso es el único concepto o estudio de personalidades que existe que hace esto.
Y lo hace precisamente por el proceso que nos vemos, donde nosotros sabemos que nos movemos. Pero si yo tengo el tinte, yo ya te contesto, yo tengo el tinte del 1, siempre mi pasar, siempre, por el 9, por el 8, por el 7, por el 6, va a ser desde el 1. Yo voy a ir del 1 al 7 y voy a tratar de seguramente ser muy simpático, muy agradable, muy seductor, pero al mismo tiempo voy a estar un poco enojado, muy resintión, porque las características del eneatipo dominante se van a ver reflejadas en los otros eneatipos. Joa me está preguntando cuáles son las triadas, y las triadas, para poder llegar a hablar de ellas, necesitamos hablar de los tránsitos. La obvia es la que les hablé hoy, 963. Las otras triadas pueden tender a cambiar, pueden ser 428, 175, y se van a ir moviendo porque por eso se llama geometría sagrada. Si ustedes aprenden a ver el eneagrama, el dibujo, la estrella, y ustedes se colocándose solo viendo la estrella, van a ver cómo el eneagrama tiene una profundidad que le da la figura, que es el movimiento básico. Esas figuras sagradas son figuras que tienen un sentido, y esas triadas tienen un sentido. El sentido último es llegar a las ideas santas, y antes de las ideas santas, entender cuáles son a los lugares a donde van a llegar cada uno de estos eneatipos cuando hacen su proceso. Vienen 12, 13, 14 y ahí siguen hasta concluir los 9 eneatipos desde un lugar diferente. Para eso hay que trabajar. Primero, no ganamos nada con ver las triadas si no hemos visto cuál eneatipo soy yo. Para poder saber cuál eneatipo soy yo, obsérvense. No cometan el error de hacer alguno de los tests que hay en internet. ¿Y por qué les digo no cometan el error? Porque el test los va a poner en un eneatipo y ustedes van a tratar de acomodar su historia a ese eneatipo y no van a hacer el trabajo que toca, que es ir hacia adentro y observar dónde están mis características predominantes. Hay que entender que esto no es algo determinante, es algo movible, es algo que cambia de manera permanente, y ese cambiar me hace colocarme todos los días con el mismo color, pero con una variación de tono cuando estoy en los otros eneatipos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Espero con mucho gusto. Ok, no tienen preguntas, eso no siempre me llena de felicidad. No sé si todo está muy claro o como agua para chocolate, pero si no tienen preguntas, espero que hagan el trabajo, porque el secreto de esto es usarlo como herramienta, es aprender a usarlo, porque aquí se van a conjuntar todo el trabajo del niño interior que venimos haciendo, todo el trabajo con el ego que venimos haciendo, las heridas en la estructura psíquica, y esto va a darle redondez al trabajo que ustedes van a hacer con ustedes, y donde ustedes van a reconocerse y verse a sí mismos como seres de luz que ya son. Les espero de verdad que les sirva de mucho. Este jueves tenemos curso de milagros y el martes entrante tenemos un curso gratis que se llama La solución del miedo, el amor. Es un curso gratis, va a ser a la misma hora, va a tener gran disposición de personas por si quieren invitar a cualquier persona a que trabajemos desde este lugar. Ahí vamos a estar trabajando sin costo para ustedes, y a partir de ahora vamos a tratar de hacer un taller al mes gratis para que todos lo puedan disfrutar. Espero poderlos ver el jueves en el curso de milagros, a los que estamos trabajando con el curso de milagros, y a los que no están trabajando con el curso de milagros y venimos haciendo estos trabajos, espero verlos en unas cuantas semanas, creo que en una semana o dos. No tengo las fechas aquí, pero el martes entrante
Es un taller gratis para todos los que quieran asistir. Les agradezco muchísimo, espero que estén muy bien y de verdad cada uno tiene un lugar en mi corazón muy importante. Muchas gracias.